Estamos en Factor Deporte. Vamos a hablar acerca de una actividad, de dos actividades en realidad que tiene la Escuela de Educación Física en conjunto con el Centro de Deportes también. Y Andrea Valdés nos tiene un entrevistado el día de hoy. Andrea. Así es, Dani. Buenas tardes, buenos días a quienes nos estén escuchando. Estamos con el profesor Sergio Toro, director de la Escuela de Educación Física. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Gracias por estar acá con nosotros. A lo que nos convoca. Se viene ya la primera jornada de la historia de la educación física, más la sexta jornada de olimpismo. Cuéntenos un poquito, ¿quién está a cargo, quién pone la cara en estas actividades? Bueno, primero que todo agradecer, ¿no es cierto?, por la invitación. Como tú dices, son las primeras jornadas de historia de la educación física, yo diría que se hacen primero aquí en la Universidad Austral y obviamente en la región. En ese contexto, primero esto surgió como una iniciativa en el curso de Introducción a la Educación Física del profesor Álvaro Leiva, que también es el director del Centro de Deportes de nuestra universidad, y conversando con él vimos la importancia y la necesidad de valorar, por un lado, lo que es la historia de la educación física en general y la historia del deporte, ¿no es cierto?, y de la educación física aquí en la región. Valdivia en general y la región también en particular han aportado muchos aspectos, muchos logros al desarrollo del deporte nacional, como también es importante por otra parte que los deportistas nacionales y sobre todo valdivianos reconozcan que esto del deporte o la práctica deportiva, como también el desarrollo humano dentro del contexto de lo que conocemos como educación física, no comenzó el año pasado, sino que tiene una historia de data larga. De larga data, perdón. Entonces, en ese contexto vimos que era muy importante aprovechar esta oportunidad. El mismo ramo o asignatura ya venía desarrollando una serie de actividades llamadas jornadas de olimpismo y la ampliamos, ¿no es cierto?, a esta mirada para entender el olimpismo desde una mirada mucho más integral, mucho más histórica y con muchos más insumos también. Y en ese contexto decidimos, dado que no son pocos recursos, que lo hiciéramos en conjunto con el Centro de Deporte, dado que el Centro de Deporte también hace un aporte bastante sustantivo al desarrollo académico desde el punto de vista deportivo, no solo desde el punto de vista del rendimiento. Lo que hace el Centro de Deporte también implica y afecta el desempeño y la comprensión de la actividad o de la vida activa, del deporte, dentro de las distintas profesiones de la universidad y las carreras. Entonces, en ese contexto, esta alianza estratégica entre ambas instancias, entre ambas agencias, se convierte en un hito importante que nos potencia mutuamente y obviamente realza los 60 años de la universidad. Profesor, de todas maneras, una gran cantidad de invitados. Sí, así dicen. Sí, así dicen, y así visto también en los programas. Hay bastantes... ¿hay algunos foros? Si no me equivoco, ¿hay algunas exposiciones? Sí. También nos podría hablar un poco de eso, quiénes van a ser los invitados. Sí, en este momento tenemos 3 paneles que obviamente reflejan distintos momentos del desarrollo histórico del deporte, tanto particular, como decía, de la región, como también más bien nacional y por qué no decirlo mundial. Y al mismo tiempo se van a hacer conferencias y desarrollo de charlas que eso es bien interesante. Los estudiantes de primer año, que son los que cursan el curso de introducción a la educación física, son responsables de realizar estas mismas conferencias. Entonces estamos diciendo, en otras palabras, que junto con expertos connotados nacionales como Horacio Lara, por ejemplo, que es un nombre histórico dentro de la educación física nacional, o Patricio Quiroz, que también es un profesor de larga data desde Arica, por ejemplo, hasta la que hoy día se desempeña en la Universidad Católica del Paraíso, al mismo tiempo van a haber estudiantes que recién se inician en esto. Entonces eso produce un efecto bastante interesante, donde personas especialistas comulgan, conviven, se comunican y comparten un espacio común con estudiantes que se inician. Y creo que eso es propio de nosotros, digamos, de la Austral. Claro. En ese contexto, por ejemplo, el panel 1 tiene relación con la referencia histórica de los deportes individuales tradicionales, ¿no es cierto?, donde hay una profesora de nuestra universidad que coordina, y ahí está el atletismo, por ejemplo, el boxeo, el remo, donde van a participar personas que trabajan en la universidad, como también personas que han practicado este deporte.
También tenemos un segundo panel relacionado con la referencia histórica a los deportes colectivos tradicionales. Obviamente el básquetbol es una cosa importantísima dentro de Valdivia y el fútbol también. Sí, que lo leía por ahí, por ejemplo, nombres como el profesor Jorge Flandes, que sí, viene, el profesor Jorge Flandes. Don Rubí, a ver, ¿cómo era el nombre? Se me olvidó. Rodrigo Díaz. Rudirico Díaz. Rodrigo Díaz, sí. Sí. Es justamente el abuelo de uno de los participantes acá del programa. ¿Ah, sí? Sí, de Sebastián. Bien. Leí el nombre, si no me equivoco, del profesor Marco Guzmán. Sí, también él viene en la parte de los deportes colectivos. Está Miguel Cerda, que es nuestro campeón mundial, ¿no es cierto? De remo. Claro, entonces, si tú aprecias, estamos al mismo tiempo conviviendo, compartiendo en una misma mesa personas destacadas, ya sea como entrenadores, deportistas, dirigentes, estudiantes. Y creo que en el fondo es valorar el aporte o la manifestación de la motricidad como el deporte dentro del desarrollo histórico de la ciudad. Y eso creo que es un aporte interesante. Claro, que no es algo solo para estudiantes de educación física, sino que en realidad para la comunidad universitaria, la gente que le interesa el deporte, que también está inserta en la universidad, para la comunidad, o la comunidad en general. Sí, así es. Incluso más allá de la comunidad valdiviana, nosotros hemos hecho extensiva esta invitación al Consejo Nacional de Educación Física, donde están todos los directores del país, desde Arica hasta Punta Arenas, y al más de alguno ha manifestado su intención de venir. De hecho, viene gente, por ejemplo, como les decía, de la Católica del Paraíso, viene gente de la Universidad Andrés Bello. Eso es interesante porque no solo quisimos en un momento mostrar la historia, sino también las consecuencias actuales. Hoy día la educación física, diría yo, y el deporte está en una suerte de tensión, en una suerte de un punto de inflexión. O el deporte se transforma y se vuelve o se reconvierte en un proceso de humanización, una oportunidad de humanización, o se transforma en un momento y una oportunidad de dominación y control social. Y yo creo que nosotros como universidad más bien optamos por la primera opción, digamos. Es decir, nosotros pensamos en el deporte como un ambiente de humanización y de democratización. No lo vemos como un medio de consumo o un instrumento, un objeto donde podemos manipular a las personas. Claro. Por eso es interesante. Nosotros también asumimos esa posición crítica del deporte en general. Entonces, profesor, aquí los aspectos importantes. La retroalimentación que se genera, ¿no es cierto?, entre los que vienen ya con vasta experiencia y los alumnos que participan, y de la misma actividad para con la comunidad, ya sea valdiviana o a nivel nacional. Claro. Dejamos extensiva entonces para la comunidad y quienes nos escuchan, para la actividad que se va a realizar cuándo, dónde y con quiénes. Esta actividad se inicia el jueves 5 de junio, ¿no es cierto? Desde las 18 horas en adelante, y termina el día viernes 6 a las 19:30 con una ceremonia de clausura. Como ustedes decían, nosotros invitamos a toda la comunidad. Obviamente, ojalá no solamente a los deportistas, que ellos ya conocen mucho de esto, sino también a la comunidad en general, y sobre todo a los estudiantes de nuestra universidad que entiendan o que puedan aproximarse a una visión que es mucho más allá de una práctica excluyente. O sea, el deporte en sí mismo, claro, no es para todos, digamos. El deporte en sí mismo es para aquellos que lo quieran practicar. Así es. Y no es tan difícil practicarlo cuando uno lo hace como un juego, como una posibilidad de estar y ser en el mundo. Cuando uno lo hace pensando en el rendimiento, quizá hay problemas. Y lo que nosotros quisimos hacer con esta actividad es finalmente mostrarle a la comunidad que el deporte puede ser muy bueno y que podemos hacer muchas cosas con él, y que tenemos una historia y un trayecto que ya hemos hecho cosas con él, y que depende de nosotros, en definitiva, el carácter que éste tenga. Así es. Eso, y obviamente están todos invitados. Todos invitados, entonces, para invitadas. El jueves 5 y viernes 6 de junio en el edificio Namías. Sí. ¿Auditorium 4? Así es. Sí. Auditorium 4, entonces. Muy bien. Profesor, ¿algo más que agregar? Los micrófonos están abiertos para que usted pueda hacer la invitación, si quiere, para que pueda agregar lo que usted estime conveniente. Nosotros estamos a su disposición también. Ay, qué bueno. Mira, yo aprovecho por dos cosas. Nosotros pronto, aprovechando el contexto del Mundial, también con el Centro de Deporte, vamos a hacer una clínica y unos talleres de fútbol infantil con Arturo Norambuena. Muchas gracias.
que, bueno, él es un exalumno de nuestra casa de estudio, él tiene una destacada trayectoria en el fútbol nacional y hoy día se desempeña en el mismo, ¿no es cierto? Y también vamos a hacerlo muy pronto, ojalá nos puedan invitar para contarles más detalles más adelante. Por supuesto. Sí. Y sobre todo también queríamos invitarlo porque tiene una perspectiva este trabajo que estamos haciendo, porque también es visualizar el fútbol y el evento que tiene que ver con el Mundial desde una posición crítica, no solamente entender que el fútbol es lo que nos está vendiendo, ¿no es cierto?, el Mundial o la FIFA en este caso, sino también entender el fútbol como una recuperación de un juego ancestral que partió por allá por China y que aquí los mapuches tenían algo muy parecido. Por lo mismo, el segundo semestre vamos a hacer una actividad que se llama Juego, Danza y Naturaleza. En realidad, fundamentalmente, más bien con el circo. Entonces ahí hay una actividad que también nos gustaría que ustedes nos apoyaran para invitar a toda la comunidad. Presentes. Vamos a estar presentes. Por supuesto. Sí. Así que ya me parece que la actividad con Arturo Norambuena viene una semana después de la actividad, entonces vamos a tener la próxima semana ya a estar hablando de la actividad de al mismo también. Sí, nosotros vamos a tratar de hacer alguna cosa. Campeón de la Universidad Austral el año 91 al Nacional. Ah, qué bien. Sí. Tengo algo histórico. Ando con algo histórico ahí. Con la camiseta. Con la camiseta puesta del ingeniero también. Claro, ojo, porque la clínica de fútbol viene el 10 de junio. Sí. Para que estemos ahí atentos y quienes nos quieran escuchar, hablaremos sobre la clínica de fútbol que se va a hacer esperando el Mundial. Vamos a ver si podemos tener al ingeniero Norambuena acá. Ojalá. Si conseguimos con las fechas o si no, ojalá, por ahí conseguirnos algún contacto telefónico con él también para tenerlo con ustedes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Andrea. Gracias, Dani. A ustedes. Seguimos entonces en la sintonía de Factor Deporte.